traído esa palabra de vida y de vida para que abunde en nosotros. Así, Señor, por medio de Jesús te pedimos para que tú has preparado en esta mañana, para que podamos reflexionar y explorar esa santa palabra a través del hermano Jorge. Así lo ponemos en tus manos, Señor, que siempre seas tú hablando a través de tu siervo, Señor. Sabemos de que tu palabra es intensa y cada vez encontramos cosas nuevas porque tu palabra siempre se va reactualizando a diario y se va acoplando a nuestra vida. Tú conoces lo que nos debe de decir esta mañana a través de tu siervo, a tus hijos y a todos los que queremos seguir tus pasos, Señor. Por eso pedimos siempre esa sabiduría y esa luz y esa verdad que ilumine nuestro camino. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Dios, bendiciones para todos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, en este domingo, ¿verdad? Este domingo 11 de abril. Y vamos a meditar bajo el tema, la gratitud mantiene nuestros ojos en Dios. El tema para hoy, ¿verdad? Y quiero que meditemos un poco acerca de la gratitud y reflexionar, ¿verdad? Cuando nosotros agradecemos y de qué forma somos nosotros agradecidos, viendo algunos ejemplos de personajes bíblicos que aprendieron a dar gracias a Dios. El mundo en que vivimos ha perdido la práctica o el interés de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué digo el mundo en que vivimos de hoy? ¿Verdad? Ha perdido la práctica y el interés de ser agradecidos con Dios. Porque si usted ve la cantidad de gente que sirve a Dios o que obedece a Dios, y la gran cantidad, la gran mayoría, que no reconocen, ¿verdad? Que no obedecen a Dios, que no se interesan por buscar a Dios, ¿verdad? Realmente vivimos en un mundo desagradecido. Porque ¿qué es ser agradecido? ¿Qué es gratitud? Es reconocer cuando usted recibe algo. Es el reconocimiento de un regalo que usted ha recibido. Entonces, si usted quiere corresponder de la misma manera, mis hermanos, las personas de hoy en día pasan algunos momentos en su vida para dar gracias por los alimentos, los amigos y las familias que se sientan alrededor de la mesa. Y eso es bueno. Pero eso es orar y dar gracias por el alimento, usted lo está haciendo por el día de hoy, por el alimento que se consume en este momento. Pero no solamente estar agradecido por ese momento, la gratitud es constante y debe de ser constante siempre. ¿Por qué? ¿Qué tipo de gratitud es entonces? Por lo que usted y yo hemos recibido. Por lo que usted y yo hemos recibido, que una puerta abierta para entrar al cielo. Que la hemos encontrado a través de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese venido, no hubiese venido a morir, a pagar el precio de nuestros pecados, nosotros no tuviésemos esperanza. Como dice la palabra de Dios, no por los méritos que nosotros hayamos hecho, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algo que agradecer? Sí, y mucho, hermanos. Y mucho, mucho que agradecer por lo que Dios nos ha dado. Intenta el ser humano ser agradecido, amables y respetuosos. Con todo eso, según ellos dan gracias por lo que tienen y lo que sean. Pero ser agradecidos con Dios no solo se basa solo en ello. No solamente una práctica de un solo día o una semana o meses. Ser agradecido tiene un significado espiritual muy profundo. Muy profundo, hermano. Yo sé que usted está agradecido con el Señor. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque está aquí, porque está en la lucha, porque está en la batalla. ¿Y por qué quiero hablarle hoy de este tema? Porque en el mundo en que vivimos es un mundo mal agradecido, desagradecido.
para que nos demos cuenta nosotros en el mundo en que estamos viviendo. Y es por ello que entonces debemos darnos cuenta nosotros dónde estamos parados. El entorno que nos rodea realmente es un mundo desagradecido. ¿Y eso qué quiero decirle? Que nosotros debemos de hacer una gran diferencia. Que debemos hacer la diferencia para que este mundo pueda cambiar y pueda ser diferente. Que la gente que lo vea, que la gente que está en el entorno suyo pueda aprender de usted. Tenemos una gran lucha, tenemos una gran batalla, mis hermanos, y hemos sido encomendados para una misión. Y esa es una de las misiones que el Señor nos ha encomendado. Que aprendamos a ser agradecidos. Recuerde, la gratitud nos mantiene con nuestros ojos en Él, con nuestros ojos en Dios. Si usted es agradecido, entonces sus ojos no los va a quitar de Jesús. Siempre va a mantener su vista en Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio. ¿A quién le debemos nosotros? A Cristo Jesús. El significado espiritual muy profundo de la gratitud. La gratitud suaviza el corazón. Oiga bien, cuando somos agradecidos, podemos tener un corazón duro, pero si es agradecido, suaviza el corazón. Cuando nos damos cuenta el precio que Cristo pagó, entonces si somos agradecidos y reconocemos, y la gente reconoce, entonces el corazón se suaviza y se hace sensible cuando usted le habla, cuando escucha el mensaje, cuando escucha una alabanza, el corazón se suaviza. Pero cuando es agradecido, mis hermanos, la gratitud mantiene nuestros ojos en Dios. La gratitud abre los corazones. La gratitud abre nuestros corazones a los frutos del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, etcétera, etcétera. Es interesante ser agradecidos. Cristianos agradecidos son aquellos que realmente reconocen el precio pagado, el precio impagable por cualquier ser humano que existe en esta tierra. Cristo lo pagó, algo que nosotros no podíamos hacer. Apareció un ser maravilloso como Cristo Jesús para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y nos abre la oportunidad de ser su familia y que de paso luchemos por nuestra salvación eterna, y que vayamos a morar con Él por la eternidad. Dar gracias cuando algo importante sucede es bueno y es fácil. Agradecer cuando algo bueno sucede, cuando grandes cosas pasan en nuestra vida. Cuando el mar rojo se abre, el ejército de Faraón se ahogó debajo de las olas y los israelitas todos pasaron secos y salvos después de haber cruzado un mar. Y dice la palabra de Dios que Moisés y Miriam, su hermana, cantaron al otro lado. ¿Por qué estaban cantando, hermanos? Porque estaban agradecidos. Y ellos vieron que Dios se merecía la honra y el honor. Y se merecía esta alabanza, un cántico, dice la palabra, de victoria. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra, del 1 en adelante, 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué lo están exaltando? ¿Y por qué le prometen alabarlo siempre? Porque han recibido un favor. Porque han recibido algo que solo el poder de Dios podía hacer. Abrir el mar rojo y que ellos pasaran con los pies secos.
Es una maravilla, es un milagro sobrenatural lo que había acontecido allí. Es maravilloso, mis hermanos. Interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. Dad gracias en medio de la incertidumbre. Parece extraño ser agradecidos cuando hay problemas. Parece extraño, parece raro. Y la gente del mundo le dice a usted, es que estás loco. ¿Por qué dice gracias a Dios cuando estás en apogeo, cuando estás enfermo, cuando estás en dolor, cuando estás en tormento? ¿Por qué dice gracias a Dios? Porque Dios dice que debemos de ser agradecidos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y por qué yo voy a dar gracias a Dios solo cuando Él me brinda lo bueno y lo malo no? No puede ser. Si yo le doy gracias a Dios solo en los beneficios, en lo que yo quiero, entonces estoy siendo desagradecido. Si en el dolor, si en la tristeza, no voy a estar con el Señor. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces debemos de valorar lo que Dios realmente hace por nosotros, mis amados hermanos. Ser agradecidos cuando hay problemas parece extraño, pero hoy le invito a pensar en esto. Y eso es lo que quiero que sembremos en la mente. Y quiero que permanezca siempre, porque vendrán los momentos difíciles, vendrán los momentos de tormento, momentos de escasez. Porque ha sido escrito en la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha prometido bonanza todo el tiempo. Vienen los momentos de prueba, los momentos de tribulación, pero el Señor está allí. Dios sigue siendo el mismo, mis amados hermanos. Le invito hoy a pensar en esto, en que otro momento necesitamos. Depende de Dios que no sea en momento de angustia. María da un ejemplo excelente del tipo de agradecimiento, aun cuando nada parece ser segura y confiada. Ella aparece embarazada. ¿De dónde? De la nada. María aparece embarazada y de la nada. ¿Cómo es posible este embarazo? Donde la gente, ¿qué iba a decir, hermano? ¿Qué iba a decir? Embarazada, corre el riesgo de ser acusada, incluso asesinada, ya que no tiene esposo aún todavía. Pero María aparece embarazada. Mire qué gran problema, pero aún así ella da gracias a Dios por su favor, su cuidado y por haber encontrado gracia en la presencia de Dios. Y eso es bonito y eso es maravilloso, ver los grandes ejemplos que la Biblia nos da. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, para corroborar, hermano, lo que hablamos, lo que decimos. 1:46 de Lucas. 1:46 dice la palabra de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María está alegre, hermano. María está contenta de lo que está pasando, y ella está honrando a Dios, aunque puede ser asesinada, porque aún no tiene esposo. ¿Y cómo es que sale embarazada? Porque dice el 48, porque ha mirado la belleza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestro padre, para que Abraham y su descendencia para siempre. Interesante. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Aunque estemos en dificultad,
Aunque corramos el peligro, siempre debemos dar gracias al Señor. ¿Por qué siempre cuando no logramos algún objetivo que nosotros queremos, la gente lo ve? Naturalmente la gente lo ve como fracaso. Naturalmente. La gente lo ve como fracaso. Pero ¿sabe usted que cuando algo no se da en esta vida, de algo le está librando el Señor? De algo le está librando el Señor. Pero como la mente de nosotros es bien finita, siempre decimos, no me contestó el Señor. ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Qué iba a pasar más adelante? Quizás su dolor iba a ser más grande, quizás su pérdida iba a ser más grande. Pero a veces no lo vemos así. Y debemos de aprender a ver las cosas espiritualmente, que dependemos de Dios, hermano. Dad gracias a Dios en el lamento. La gratitud nos aleja del dolor. La gratitud, ¿sabe usted que lo aleja del dolor? Si usted es agradecido, entonces aprende a reconocer por qué suceden las cosas. Cuando nosotros somos dependientes de Dios, usted mismo se da cuenta por qué suceden las cosas. Porque tienen que suceder. Porque Dios es el dueño de todo. Y Él sabe lo que hace y cómo lo hace y en el tiempo que lo hace. Y debemos aprender a respetar sus preceptos. La gratitud nos aleja del dolor y el terror que podamos encontrar. Nos aleja de las ansiedades, mis amados hermanos. La pérdida nos enfoca en las buenas cosas y bendiciones. Las pérdidas y regalos que tenemos presente para empezar el proceso de sanidad. Después de perder su familia, sus propiedades y grandes cosas, su salud, en su dolor llora aquel gran hombre llamado Job. Aquel gran hombre. En su gran pérdida, que yo no he visto otra pérdida más grande de los ejemplos en lo que nos habla la Biblia o en lo que nuestros ojos han podido ver o leer, la gran pérdida que tuvo Job. Mas, sin embargo, mire cómo dice este hombre. Job capítulo 1, versículo 21, hermanos. Job 1, 21. Mire cómo dice él. Dice la palabra 1:21 de Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo no he escuchado a alguien que diga estas palabras en mi cantidad de años que tengo. Desnudo vine. Y es una realidad. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a llevar cuando nos vayamos? Nada, hermano, nada. ¿Y qué trajo usted cuando venía? Nada. Tampoco traíamos nada. Y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es el afán? Entonces, ¿por qué no ser agradecidos con Dios si reconocemos que nada es de nosotros? Y siempre se lo repito y se lo digo, aún mi vida no es mía, es de Dios. Y agradezco a Dios por el tiempo que nos da, por los años que nos ha dado y que hemos podido servirle gracias a Él. Porque Él es el que ha enderezado nuestros pies. Nosotros no nacimos derechos. Nacimos pandos y anduvimos mucho tiempo en el mundo. Pero Dios nos rescató. Dios nos ha rescatado y nos ha rescatado para un propósito, para que le sirvamos y para que podamos ayudar a esta sociedad, hermano, que está tan panda, que está tan perdida, en un mundo malagradecido. Aún hay que enseñarle el verdadero agradecimiento a este mundo. Podemos ver el agradecimiento en medio del dolor y el lamento. El Salmo 22 y el Salmo 69 a usted le habla de todo esto en medio del dolor. El Salmo 22, puede ver usted el tema del Salmo 22, dice un grito de angustia y un canto de alabanza en el lamento. Aparece un canto de alabanza, un canto de agradecimiento porque por lo que representa Dios.
Y luego usted va al capítulo 69 de Salmo, un grito de angustia. Un grito de angustia, hermano, porque se está reconociendo quién es Dios y quién es el que puede hacer y obrar en cada tramo de su vida. El Dios Todopoderoso. ¿Quién nos mantiene a nosotros parados y de pie? Es Dios, nuestro Salvador. Él es el que nos mantiene, mis hermanos, vivos. Dad gracias a Dios. No quiere hacerlo a veces no queremos dar gracias a Dios. O no reconocemos, o se nos olvida o se nos escapa. A veces nos parece que Dios está lejos y distante. Y el dolor y el enojo son las emociones más frecuentes en el ser humano. Es cuando le digo, ¿por qué no logramos los objetivos que queremos? Porque Dios es el que manda, porque Dios es el que sabe cuándo y cómo va a hacer las cosas. Y hay que respetar el tiempo de Dios, como popularmente se dice, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto y no podemos atribuir a aquello que nosotros nos causa enojo, ira por no obtener realmente lo que queremos. En nuestras vidas, el enojo son las emociones más frecuentes en nuestra vida y el deseo de orar y alabar también parece esconderse de nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando somos desagradecidos. No queremos orar, mucho menos cantar, mucho menos leer la Biblia. Sabe que aquel cristiano que no lee la Biblia tiene tendencia de ser desagradecido con Dios. Porque el cristiano debe de orar, leer, si es que es un cristiano agradecido. Porque ¿para qué nos dejó esto el Señor? Para que la estudiemos, para que la reflexionemos. Y a través de lo que nosotros aprendamos, ayudar a otros. Por eso dice, ¿para qué? ¿Para qué es esta palabra? Útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Enséñele a sus hijos, háblele a sus hijos de este libro, de esta palabra, mis amados hermanos. Dad gracias en la presencia de Dios. Puede que sea los domingos en la mañana. Puede que sea los domingos en la mañana o ir a la iglesia, o pueda que sea que lo hagamos en casa o con familiares o amigos. También hay veces que nos apartamos a un lugar solitario y buscamos la presencia de Dios. Y buscamos dialogar con Dios, buscamos ser agradecidos con Dios y de una forma estar en contacto con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, para tener más intimidad en la presencia de Dios. Sin importar el lugar, lo que más se busca es el poder conectarse con el Señor. Usted y yo necesitamos tener contacto continuo con el Señor. ¿Por qué se lo digo? Porque ya le dije, en el mundo en que vivimos, un mundo desagradecido, un mundo de maldad, un mundo en tinieblas. Entre más cercano esté usted a Dios, menos riesgo corre, menos peligro corremos. Y entre más alejado estemos de Dios, seremos presa más fácil para Satanás. Porque dice allá la palabra de Dios en 1 de Pedro. Porque Satanás anda como un león rugiente. ¿Haciendo qué? Buscando a quien devorar. Hermanos, que no vaya a ser usted esa presa. Que no vayamos a ser nosotros esa presa fácil de ese león que nos devore y nos lleve a negar a Dios y a negar la fe y ser desagradecidos con el Señor. Sin importar el lugar donde sea que usted se encuentre, puede agradar a Dios y puede mostrar su agradecimiento en la presencia de Dios. Dar gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque Él es bueno. Y para siempre, dice la palabra de Dios, es su misericordia. Amados hermanos, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3. Colosenses 3.
3:17 de Colosenses, dice la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y encierra, hermano, todo lo que hagáis, todo lo que usted y yo hacemos, ¿de qué? Sea de hecho o sea de palabra. Dice, hagámoslo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Cuando no tenemos agradecimiento con Dios, estamos siendo desobedientes y nos rebelamos con Él. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación o hacerlas con un corazón motivado porque está agradecido. Hay diferencia cuando usted hace las cosas por obligación, porque lo mandan. Pero algo muy diferente es hacer las cosas cuando le salen de adentro, cuando le salen del corazón. Es maravilloso que buscar, honrar y agradar a Dios, hermanos. También dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Nuestro hermano nos leía la palabra de Dios, estos textos muy cortos, estos versículos, capítulo 15, versículo 16 nos manda que estemos siempre gozosos. El pueblo de Dios, ¿por qué debería de estar triste el pueblo de Dios? Dice que el que tiene a Cristo, lo tiene todo. ¿Qué le hace falta a usted si tiene a Cristo? Si vivimos para Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, y si morimos, morimos para Cristo. Y el morir, dice, es ganancia. Y entonces, si vivimos, Cristo está con nosotros. Si morimos, nos vamos con Él. Excelente. ¿Qué le hace falta entonces? Entonces dice la palabra, está siempre gozosos. Y luego dice, orad sin cesar. Las enseñanzas son grandísimas. Orad sin cesar. ¿Por qué? El apóstol Pablo está enseñando, orad sin cesar. Porque somos débiles. Y dijo la palabra, el espíritu está dispuesto, pero dice la carne es débil. Y la carne de nosotros está en medio del entorno de este mundo de maldad, queriendo contaminarlo, queriendo hacerlo caer, queriendo seducirlo, queriendo que vuelva a la esclavitud. Pero usted y yo no tenemos un espíritu de cobardía, como dice la palabra, sino de poder y de dominio propio. Controle su mente, controle sus emociones y sea usted un verdadero siervo del Señor. Mis hermanos, quiero que leamos para finalizar Lucas capítulo 17, versículo 15. La muestra de un hombre agradecido. Para que vea usted que el uno de cada 10 son agradecidos con el Señor. Dice la palabra 17, 15. Entonces uno de ellos, está hablando acerca de los 10 leprosos, hermano, porque me voy a ir en medio, no voy a tirarlo desde el 11. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Mire, cuando somos agradecidos, también hay salvación. ¿Por qué se ganó la salvación este hombre? Si este hombre recibe la sanidad, aquellos 9 recibieron la sanidad, pero no fueron salvados. ¿Por qué? Porque no fueron agradecidos. Y este hombre, aparte de que fue sanado, fue salvado. Le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque fue agradecido, reconoció el favor de Dios, reconoció el favor recibido por Dios y regresó a Jesús a agradecerle. Mi pregunta es,
¿Somos nosotros siervos agradecidos? Sí, hermano. Creo que sí. Si no, usted no estuviera aquí. Porque hay muchos tramos en nuestra vida que pueden ser para nosotros importantes. Pero lo más importante que puede existir para nosotros es andar con Cristo Jesús. Mi consejo es que sigamos siempre y reconociendo el favor de Dios. Que ese favor no sea por gusto. Que todo ese sacrificio de Jesús en la cruz valga la pena. Mis hermanos, la gratitud nos lleva hacia Dios. Como aquel leproso regresó a Jesús, igual nosotros. Actitud de agradecimiento como hijos de un Dios verdadero, que un día nos transportará de esta tierra a donde Él está. Mis hermanos, lo dejo con esta reflexión y espero que meditemos y nos demos cuenta dónde vivimos y en la circunstancia que estamos, en medio de dificultad en este mundo, en medio de tanta adversidad. Pero Dios le está diciendo, aquí estoy yo, que han habido cantidades de muertes, mas sin embargo, usted y yo estamos vivos por el poder de Dios. Que Dios le bendiga. Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el momento de esta predicación. Vamos ahora a hacer la oración final para despedir este culto de oración. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme. Padre, Señor, te doy gracias por este momento, Padre, que hemos estudiado tu palabra. Gracias por utilizar como instrumento tuyo esta mañana mi hermano Jorge, mi hermano Lester, mi hermano Roberto y mi persona, Señor, que estamos sirviéndote aquí, Padre, en Madrid. Te damos gracias porque nos has permitido hacer este maravilloso culto que hemos preparado para ti, Señor, para adorarte, glorificarte. Y te ruego que nos bendigas grandemente y que nos vayamos a nuestros lugares y que tú te vayas con nosotros también, Señor. Y hasta que volvamos a adorarte en espíritu y en verdad, como lo hacemos a diario. Padre, en nombre de Jesús oramos. Amén, hermanos. Amén.